Muy buenas y bienvenidos a esta nueva sección del podcast de Motion Me, Emprende con Nacho. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema bastante importante que muchísimos de vosotros me preguntáis a menudo por redes sociales y es el tema del dinero. Una reflexión sobre qué es exactamente el dinero, qué concepción hay hoy en día de él en la sociedad y sobre todo, qué podemos sacar en claro de la relación que tenemos nosotros con el dinero en nuestra vida. Mi nombre es Ignacio del Portillo, soy el CEO y fundador de Kinetic Media, mi propia agencia de marketing digital, y el director de marketing de AudioFit junto a mi colega Marcos Conquer, el cual también tiene su propia sección de Cero a Infinito y en la que colaboramos también en la sección Emprendimiento Estoico, donde os traemos aprendizajes de nuestra experiencia como emprendedores y también nos reímos y hablamos con nuestro amigo Pedro. Sin más dilación, vamos con el podcast de hoy. Como te decía, hoy vamos a tratar una reflexión sobre el dinero y lo primero que me gustaría hablar es sobre la concepción del mismo. Yo creo que, antes de nada, me gustaría decirte que todo lo que estoy contando en este episodio es una reflexión mía, es decir, yo no tengo la verdad absoluta. De hecho, yo creo que este es uno de los episodios en los que más me gustaría que hubiese engagement ahí abajo en la cajita de comentarios y me comentarais vuestra idea, porque creo que es un tema tan polémico y tan controvertido del que podemos aprender muchísimo todas las partes. Yo te voy a contar que lo primero que yo veo es que la concepción del dinero, por lo menos aquí en España, siempre ha sido un poco tabú. Es decir, el preguntar a alguien cuánto dinero gana o cuánto dinero se gasta en X cosa, siempre se ha visto mal, incluso como de mala educación. Pero hasta el punto de que, por ejemplo, cuando tú tienes una entrevista de trabajo y tú llegas a esa entrevista y, bueno, pues más o menos te dicen lo que están buscando y demás, no te dicen el sueldo que están dando. Es decir, hasta que no llegas al último paso, no se desvela esa cantidad. Cuando, por ejemplo, en países como Estados Unidos es totalmente público. De hecho, te ponen el sueldo anual para que tú puedas saber más o menos cuánto se ganará y tú puedas decidir si es un trabajo al que quieres aplicar o no. Y en España debería ser exactamente igual. Sí que es cierto que en Estados Unidos el tema del dinero es muy diferente porque es mucho más capitalista que nuestro país, pero yo creo que sería algo muy positivo y muy beneficioso porque yo me he encontrado con muchos colegas que han ido a alguna entrevista, han estado hablando ahí y dicen, es que joder, al final he perdido el tiempo porque la cantidad que me ofrecían no era lo que yo buscaba. Pero lo mismo sucede desde que somos pequeños. Desde que somos pequeños, si nosotros le preguntamos a nuestros padres, de media, cuánto ganan, nos suelen responder con que eso no nos interesa, que eso no es importante, que el dinero no lo es todo. De hecho, yo creo que esta es la frase más recorrida cuando preguntamos a alguien cuánto gana. Cuando en ningún momento estamos diciendo eso. Pero el dinero es muy importante porque, queramos o no, condiciona nuestra vida. Lógicamente, hay diferentes estudios que han analizado esto. Una vez pasa cierto umbral, la felicidad que nos produce no es lineal. Es decir, una vez te compras el primer Ferrari, cuando te compras el octavo, no te sabe igual de bien que el primero, lógicamente. Pero lo que queremos decir con esto es que el dinero es importante para nuestro día a día, porque al final necesitamos comer, necesitamos tener una buena casa, necesitamos tener ocio. Todo en esta vida cuesta dinero. Sí que es cierto que aquí alguien me puede decir, no, Nacho, el tener un buen amigo, una pareja, el reírte, no, eso no cuesta dinero. Y te digo, totalmente de acuerdo, eso no cuesta dinero y además es impagable. No se puede comprar. Los amigos no se pueden comprar, las novias o los novios no se pueden comprar. Y los buenos momentos, aunque el dinero puede ayudar a propiciarlos, no se pueden comprar como tal. Pero yo también te diría entonces, pero tú no puedes salir con tus amigos si no tienes dinero, porque no puedes cenar o no puedes tomarte aunque sea una cerveza. Tampoco puedes salir con tu novia o con tu novio porque querréis hacer algo, aunque sea tomar un helado, ir al cine o cualquier cosa. Lógicamente, el problema es cuando la gente requiere de ese dinero para pasárselo bien. Y eso sí que es algo muy peligroso. Es algo que podemos respetar porque cada cual se gasta su dinero en lo que quiere, pero es muy peligroso el necesitarlo. Hubo una frase que escuché hace poco y a mí me gustó mucho, y era una serie y básicamente un personaje le decía a otro, ¿sabes lo que define a un hombre? A un hombre no lo define lo que tiene, define lo que necesita. Es decir, un hombre puede tener la mejor casa del mundo, un Ferrari, un montón de cosas materiales, pero si ese hombre lo que realmente necesita es a su mujer, a su hijo, y tener algo que hacer, porque lo demás puede prescindir de ello llegado al caso, eso está definiendo cómo es este señor. A partir de aquí, el dinero está muy ligado a las aspiraciones y a la motivación de cada uno. Yo creo que normalmente cuando somos pequeños es muy normal el pensar, ¿quiero ganar mucho dinero? Pues es muy sencillo, porque los niños normalmente dicen, papá, quiero X cosa. Yo qué sé, el regalo de Reyes más grande, la camiseta de Cristiano Ronaldo, más chuche los fines de semana. Y los padres la mayoría de veces dicen, no hijo, no hay dinero. Yo creo que el dicho de no soy el Banco de España es uno de los más comunes que han dicho todas las madres en España, ¿verdad? Entonces, un niño en ese momento lo que asocia es no hay dinero,
lo que me separa de lo que yo quiero o que creo que quiero es el dinero, con lo cual es sencillo, tengo que tenerlo. Yo creo que es un problema que hasta una rata de laboratorio puede resolver. Pero es todo un poquito más complicado que eso. Y normalmente también tenemos aspiración a ganar mucho dinero porque la gente que tiende a ganar mucho dinero tiene un mayor respeto, tiene una mayor influencia o tienen historias muy chulas. Al final tienes que pensar en la mayoría de ídolos de todos los niños de los colegios y suelen ser gente que genera mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque normalmente son profesiones que también en sí generan muchísimo. Estamos hablando de futbolistas, jugadores de la NBA, youtubers, actores, cantantes, profesiones que están muy bien pagadas y que además tienen muchísima repercusión mediática. Y aquí habrá alguien que me diga, joder, ¿y el niño que quiera ser neurocirujano? Pues probablemente no quiera serlo por el dinero, quiera serlo por otras cosas que él considera en ese momento más importantes como el prestigio o el ayudar a los demás, pero déjame decirte que un neurocirujano no es precisamente mileurista, ni muchísimo menos. Entonces, yo creo que el dinero también nos sirve como un elemento del cambio social, es decir, el dinero es lo que nos permite vivir de una forma u otra. Y yo siempre he dicho que a mí el dinero me parece lo más importante del mundo para vivir tranquilo, es decir, para poder no preocuparte de nada más. Es decir, el dinero no da la felicidad, estoy completamente de acuerdo con esa frase, pero ayuda muchísimo a conseguirla. Y de hecho la ausencia del mismo sí que nos puede evitar tener esa felicidad. Y esto es muy complicado, hay mucha gente que no lo entiende y hay gente que piensa, no, pero es que entonces estás anteponiendo el dinero a otras cosas. En ningún momento. Cada uno tiene su propia escala de valores y de prioridades. Si hay alguien que prefiere poner por delante el dinero a su propia mujer o a su marido, es su problema. Nosotros tendremos que respetarlo y en ese caso yo no sería el marido de esa persona. Pero si es una persona, puede respetarse. Lo que quiero decirte con esto es que el dinero sí que puede ser un elemento de cambio social muy importante. Yo creo que todos conocemos las típicas historias de ese futbolista que ha venido desde el barrio más peligroso o ese cantante que no tenía ni un euro y que se pagó el disco trabajando como camarero o ese actor que estuvo también haciendo castings y siendo camarero en Nueva York y al final consiguió triunfar. Y les ha permitido pasar de un estrato social muy bajo o bajo a un estrato social muy alto, que es en el fondo a lo que la mayoría aspiramos. Hay gente que dirá, no, yo no aspiro a eso, y me gustaría hacerte aquí una pequeña reflexión dentro de la reflexión, si cabe. Y es que hoy en día, a mí es un tema que me encanta hablar de esto, la reflexión sobre el dinero, la concepción que es y demás, y yo muchas veces a la gente le pregunto, cuando tengo confianza con ellos, y a mí me encanta la gente que dice la frase de, para mí el dinero no es lo más importante, pero además continúan y dicen, a mí es que el dinero me da exactamente igual. Yo soy igual de feliz con muchísimo menos. Y yo creo que esta es la frase con mayor grado de mentira que he escuchado nunca. Y escúchame porque te lo voy a decir. La mayoría de personas que dicen esto se están mintiendo a sí mismas. Yo, cuando encuentro a alguien que me dice esta frase, y yo le conozco, y sé que es verdad, lo respeto muchísimo. De hecho, es algo que hasta cierto punto envidio. Yo he conocido a gente que puede ser muy feliz, 100% feliz, plenamente feliz, y no requiere de tener un coche más caro, una casa más grande, vivir en un barrio mejor o irse de vacaciones de forma internacional 2 veces al año. Si alguien es capaz de ser feliz y no necesitar ninguna de estas cosas porque lo que necesita son otras que a él le llenan más, por ejemplo, ver un partido el fin de semana, compartir ciertos momentos con sus amigos, no tener que trabajar más de X horas al día, no tener responsabilidades que le puedan apretar o no le dejen dormir por las noches, oye, yo lo respeto. Y si encima es feliz, perfecto. El problema viene cuando la mayoría de gente dice esto, pero luego son unos mediocres que se dedican a criticar a todos aquellos que intentan luchar por este sueño. Típico ejemplo. Chaval que quiere ser futbolista, ¿qué le suelen decir los familiares que no lo han conseguido? Tíos, hermanos, primos, lo que sea. Que eso es muy difícil, que no se consigue, que no va a ser él el que lo haga, etc. Lo mismo sucede con los emprendedores. Por lo menos aquí en España, la mayoría de veces, cuando tú le dices a alguien que vas a emprender, y si esa persona ha emprendido y le ha ido mal, en vez de decirte, pues mira, yo cometí estos errores, tal, igual te ayuda. No, lo primero que te dicen es que te va a ir mal, porque tú eres malísimo, porque si a él no le salió a ti menos, porque patatín, patatam. Y al final, es una mentalidad que hay en torno al emprendimiento y al dinero también. Lo que te quiero decir con esto es muy importante, es ¿qué concepción tienes tú del dinero? ¿Cómo lo ves? El dinero por sí mismo no vale nada. Yo creo que a nadie le gusta un billete de 100 euros. Nos gusta lo que representa. Y entonces, la pregunta es, ¿qué harías tú con ese dinero? ¿Qué te haría feliz? Y también una cosa muy importante, ya para terminar el episodio, me gustaría remarcarlo, y es que yo veo que hoy en día hay muchísimas personas, pero muchísimas, que no tienen bien alineados sus objetivos
y sus acciones. Es decir, hay gente que, por ejemplo, me dice, Nacho, me escribe por Instagram y me dice, Nacho, quiero ser millonario, quiero ser emprendedor, quiero ganar mucho dinero. Y yo les pregunto, ¿vale? ¿Qué estás haciendo? Y me dicen, no, pues soy emprendedor, tengo una startup o tengo un negocio convencional, estoy haciendo esto, aquello. Y yo les pregunto, oye, pues, ¿cuánto llevas con esto? No, muchísimo tiempo, ya 1 año, 2, 3, los que sean. Y yo digo, no tiene sentido. O sea, empiezo a rascar y de repente veo pues que no trabajan más de 4 horas al día en su negocio, por ejemplo. O que tienen un trabajo fijo y le dedican más horas que a su propio negocio. O directamente que llevan sin invertir en formarse o en invertir en aspectos para mejorar su idea de negocio más de 1 año. O que siguen haciendo lo mismo una y otra vez, no les da resultado y lo siguen haciendo una y otra vez. En ese momento yo diría, lo siento, pero tus acciones no están alineadas con lo que tú quieres. Al igual que con las personas que dicen, no, a mí el dinero no me hace feliz, pero se morirían de ganas por ganar 1.000 euros más al mes. De hecho, les haría mucho más felices que el tener 3 horas libres a la semana extra. Y aquí mi reflexión es, ¿por qué la mayoría de veces nos mentimos a nosotros mismos? Yo estoy muy contento porque, tanto conmigo mismo como con las personas que más quiero, soy completamente sincero. Es decir, no tengo ningún problema ni con el dinero, ni con el trabajo, ni con mis amistades. Y de hecho, a veces esto me ha hecho no ser amigo de ciertas personas porque considero que la confianza y la transparencia es clave, es una condición necesaria, no solamente para la amistad, sino para hacer negocios, para tener algún tipo de relación comercial. Y sucede exactamente igual con el dinero. Así que me gustaría que si te ha gustado este podcast, lo compartas con algún amigo o con algún familiar que puedas tener un buen debate sobre este tema con esa persona. Y como te he dicho al principio del podcast, me encantaría, si has llegado hasta aquí, eres de ese 1% que merece un poquito más si cabe mi atención, y me encantaría que me dejaras un comentario abajo con tu reflexión, con tu idea, o directamente diciendo, oye Nacho, creo que no tienes razón, o sí, oye, esto me ha gustado, esto no, o incluso si puedes ampliarlo más y comentarme un poquito mejor cuál es tu idea. Yo creo que de aquí podemos sacar un debate súper interesante y del que propio podemos aprender muchísimo todos unos de otros. Con esto terminamos el episodio de hoy. También me gustaría decirte que si quieres preguntarme cualquier cosa o si te gustaría conocerme un poquito mejor, me puedes seguir en Instagram, me puedes encontrar como @nachoportillo11. Allí estoy subiendo vídeos a diario sobre emprendimiento, sobre marketing digital, sobre herramientas, estrategias y también de vez en cuando hago reflexiones como esta que os suelen gustar bastante. También, si lo prefieres, me puedes mandar por ahí cualquier tipo de duda o pregunta y estaré encantado de poder ayudarte. Y por último, si hay algún tema que a ti te guste, alguna cosa que digas, joder Nacho, me encantaría que me contaras la historia de esta empresa, porque a partir de ahora vamos a traer más historias de empresas. O, oye, me encantaría que me contaras aquello, o lo de más allá, o que hagas una reflexión. Simplemente déjalo en los comentarios, yo le echaré un vistacillo e intentaré cuadrarlo para grabarlo lo antes posible. Con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que te haya gustado muchísimo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Eso vaya ante todo. Y nos vemos en el próximo episodio.